Amy Mihaljevic, conocida por sus padres y compañeros de escuela como una joven brillante, era una residente aventurera y extrovertida de Bay Village, Ohio. Su pasión por el mundo natural y sus prometedoras habilidades atléticas fueron interrumpidas por una muerte inexplicable y sin resolver a finales de octubre de 1989, dejando a todos los que la conocían en los suburbios de Cleveland, Ohio, y en todo el país, buscando respuestas, en un mar de evidencia que nos ahogó a todos en duda. Con la esperanza de proporcionar un razonamiento más sustancial, basado en evidencia observable y análisis situacional, este es un examen del secuestro y asesinato de Amy, y el misterio de la cacería de un depredador del lago Erie. Detective de casos fríos. Amy Renee Mihaljevic nació el 11 de diciembre de 1978 en Little Rock, Arkansas, hija de los padres Marcos y Margarita Mihaljevic. Ella era la segunda hija de la familia, uniéndose a su hermano mayor de 3 años, Jason. Buscando criar a los niños en un lugar más idílico del Medio Oeste, Marcos y Margaret trasladaron a su familia a los suburbios de Cleveland, Ohio, junto a las orillas del lago Erie en 1984. Y así fue como los Mihaljevics llegaron a Bay Village, Ohio, un suburbio lleno de promesas para una vida plena. Era un ejemplo prístino del estilo de vida del sueño americano, que muchos han buscado, atractivo para aquellos que querían simplicidad y aún así, un sentido de comodidad. Bay Village era un pedazo de paraíso de clase media, lleno de gente trabajadora y benevolencia. Las calles se consideraban seguras, los vecindarios se consideraban protegidos, y muchos residentes dejaban a sus hijos vagar libremente, manteniendo sus puertas delanteras sin cerrar y las ventanas abiertas en los cálidos meses de verano. Y los Mihaljevics encajaban perfectamente. Marcos se unió a la comunidad de trabajadores con empleo, en General Motors Margaret, en la revista Tradent Tiempos, mientras que Jason y Amy ingresaron al sistema de educación pública. Ese pueblo de 17,000 personas no podría haber sido un trato más dulce. Los ciudadanos acogían con gusto a las nuevas familias. Amy desarrolló interés en la comunidad al crecer. Amy tenía numerosos intereses y pasatiempos, pero su amor por los animales predominaba. Amy se fascinó profundamente con los caballos en especial, y soñaba con tener el suyo propio algún día, o cuidar de un establo de su raza favorita. Este amor luego se extendió a toda la madre naturaleza y al gran aire libre. Amy se convirtió en toda una exploradora, creando sus propias aventuras por la ciudad y sin perder tiempo en dar vida a su animada imaginación a través de la narración y la fantasía. En la escuela, la personalidad extrovertida de Amy atrajo a un número de amigos y compañeros de clase cercanos. Era sociable, con muchos niños de su edad, e infectaba a los que estaban a su alrededor con la vibrante energía que desprendía incansablemente. Académicamente, Amy y su hermano demostraron fuerte potencial para un futuro en la educación. Cuando no estudiaba, Amy practicaba deportes en la escuela y en Bay Village, siendo una apasionada nadadora al crecer. De hecho, realmente no había nada en la tierra que Amy no estuviera dispuesta a probar. Curiosa por todo y cualquier cosa que se le presentara en su joven vida. Su padre Marcos explicaría más tarde su actitud emprendedora, como si un padre no pudiera enseñar a su hijo a atarse los zapatos, porque el niño los había empujado y lo había descubierto por sí mismo. Esa es simplemente el alma que era Amy. Sin embargo, a pesar de la mentalidad progresista de Amy y sus increíbles inclinaciones sociales, no le gustaba interactuar con los adultos. Prácticamente era mejor amiga de su madre, Margaret, pero no era de las que iniciaba conversaciones con alguien fuera de su casa o escuela. Respondería preguntas si se le preguntaba, o saludaría amablemente, pero no buscaba interacción con los mayores. Lo que hace que sea aún más preocupante cuando, en octubre de 1989, la prometedora vida de Amy fue eclipsada por un siniestro complot de llamadas telefónicas, secuestros y la última tragedia, que enterraría la una vez brillante y hermosa ciudad lacustre de Bay Village en un pozo de paranoia y pánico. Pasemos a una cronología de los eventos que llevaron a la muerte de Amy. En
la semana previa al 27 de octubre de 1989, Amy recibe una llamada telefónica de un misterioso interlocutor que le informa que su madre, Margaret, ha recibido un ascenso en el trabajo. Pregunta a Amy si pueden reunirse en un lugar público para comprar un regalo para Margaret. Amy acepta y acuerdan una reunión en un centro comercial cerca de la escuela secundaria Bay Village al final de la semana. Durante los próximos días, Amy le cuenta a algunos de sus amigos cercanos en la escuela sobre su reunión, pensando que es completamente inocente y nada más que un gesto amable para su madre. No le cuenta a sus padres sobre el hombre o esta llamada telefónica y actúa normal en la casa. A primeras horas de la mañana del viernes 27 de octubre, Amy se despierta y se prepara para el próximo día escolar, comportándose de manera casual y emocionada por el fin de semana. Antes de irse, le informa a su madre que llegará tarde a casa desde la escuela, citando una audición para el coro de quinto grado como su razón. Cerca de las 7:20 am, Amy va a la escuela en bicicleta. Ella va sola pues Jason salió antes. Durante el resto de esa mañana, hasta que la clase se despidió a las 2:04 pm. Amy pasa el día como si fuera cualquier otro viernes. No muestra signos de estrés o preocupación. Pasaron 11 minutos, y Amy camina por la calle desde la escuela secundaria hasta el centro comercial en la esquina de Wolf Road y Dover Center. Irónicamente, justo frente al departamento de policía local. A las 2:15 pm Amy es vista en la plaza del centro comercial por compañeros de clase que están todos pasando el rato en la tradición recreativa después de la escuela. En algún momento entre las 2:20 y las 2:30 de la tarde, se acercan a Amy. Por un hombre blanco adulto de unos 30 años de alrededor de 5'9" y con cabello castaño. Esta es la última aparición confirmada de Amy, ya que es secuestrada y desaparece a plena vista, junto con la figura del hombre adulto. Pasaron otros 40 minutos, y según una regla familiar que requiere que los niños llamen a Margaret cuando regresan a casa de la escuela cada día, Jason llama a su madre a las 3:14 pm desde su residencia. Advierte a Margaret que Amy no ha vuelto a casa, inusual para su patrón de regresar antes de las 3. Margaret le asegura a Jason que Amy seguramente sigue en su audición de coro, pero comienza a sentir cierta preocupación. 15 minutos después, a las 3:30 de la tarde, Jason alerta a su madre de que Amy aún no ha vuelto. Ahora, Margaret se siente inquieta y empieza a prepararse para trabajar cuando recibe otra llamada de Amy. Le pregunta a su hija cómo fue la prueba, a lo que Amy responde. Ella lo sigue preguntando cómo está Amy, a lo que Amy dice, bien. El resto de la conversación es breve, pero asumiendo que Amy está en casa y segura, Margaret retoma su trabajo normal. Este es el último contacto confirmado que alguien tiene con Amy Mihaljevic. Las siguientes horas pasan lentamente, y Margaret no puede deshacerse de un temor inquietante que crece en su corazón. Recuerda esa última llamada telefónica con Amy, molesta por las respuestas peculiarmente cortas de su hija, en contraste con su habitual forma sociable de hablar. Margaret, guiada por sus instintos maternales, empaca rápidamente y corre hacia su coche para ir al trabajo. Alrededor de las 5:30 de la tarde, Margaret llega a la residencia donde encuentra a Amy aún ausente. Llama desesperada a los amigos de Amy y vecinos por cualquier indicio o contacto. Sin poder encontrarla, Margaret sigue en su coche el recorrido de su hija de la noche anterior, lo que la lleva de vuelta a la escuela secundaria Bay Village, donde encuentra la bicicleta de Amy aún encadenada al estante de bicicletas, fuera del edificio. A las 5:58 pm, Margaret reporta oficialmente a Amy como desaparecida en el departamento de policía de Bay Village. Un par de oficiales toman notas, hacen preguntas y emiten un boletín para alertar a otras autoridades del problema. A las 7 pm de esa noche, Marcos se regresa a casa desde General Motors y ayuda en la búsqueda de su hija. Se unen a él innumerables ciudadanos de Bay Village, formando grupos de búsqueda y recorriendo las calles de su pequeño e inocente pueblo junto al lago. Pasadas otras 2 horas, a las 9 pm, el BVPD se convierte en un puesto de mando para uno de los esfuerzos de búsqueda voluntaria más rápidamente organizados en la historia del norte de Ohio. Alrededor de las 7:10 de la mañana del siguiente día, sábado 28 de octubre, la Oficina Federal de Investigación llega a Bay Village para asistir a la policía local. La investigación está dirigida por el agente especial Ricardo Wren, residente de Bay Village, con profundas conexiones en la comunidad. Antes de que termine la mañana de ese sábado de otoño, Wren y la policía se enteran por uno de los compañeros de escuela de Amy de sus conversaciones telefónicas con un hombre no identificado.
Se dan cuenta de que el secuestro no fue aleatorio, sino un plan premeditado. El compañero de escuela informa a los investigadores que este hombre conocía los datos de Amy como su número de teléfono, dirección, empleador de su madre y hora de llegada a casa. Conocía el área y podía ganarse la confianza de los niños más listos. Esto no fue un secuestro al azar. Este hombre era una fuerza a tener en cuenta. La noche del sábado 28 de octubre, Howard Kimball, residente de largo plazo en Bay Village, dirige la búsqueda voluntaria de Amy, estableciendo un puesto de comando en el ayuntamiento, recibiendo llamadas y sugerencias de la zona. No pasa mucho tiempo antes de que los esfuerzos de la comunidad se conviertan en la búsqueda organizada más grande en el estado de Ohio desde la desaparición de Beverly Potts en 1951. El último fin de semana de octubre concluye, y los investigadores temen que su principal ventana de oportunidad esté cerrándose. Las primeras horas en un caso de niño desaparecido son las más vitales, y sin un ápice de evidencia que los guíe, las autoridades temen que lo peor está por venir. Durante los próximos 100 días no se descubre nada útil. El perfil de Amy se comparte en todo el mundo, en varios programas de televisión y en diversas plataformas, y sin embargo, nadie se presenta con algo sustancial. La siguiente gran multa no llegaría hasta la madrugada del jueves 8 de febrero de 1990. Y se desarrolla el peor escenario posible. Alrededor de las 7 de la mañana, una corredora que corre junto a la carretera del condado, 1181 en Nuevo Londres del condado rural de Ashland, Ohio, nota lo que parece ser un cuerpo o un montón de ropa descansando en un campo cerca de su casa. Se llama a las autoridades y responden rápidamente, solo para descubrir que el cuerpo pertenece a Amy Mihaljevic, en un lugar a casi 50 millas de donde fue vista por última vez 3 meses y medio antes. Cerca de la escena del crimen hay una manta y una cortina de ducha cubiertas con el cabello oscuro de la familia de Amy. A las 1:40 de la tarde, el forense realiza la autopsia al cuerpo de Amy. El forense determina que Amy fue asesinada por múltiples heridas de arma blanca en el cuello y un golpe fuerte en la cabeza. También descubren que Amy había comido al menos una vez antes de su muerte, que probablemente ocurrió solo días después de su secuestro. De todos los misterios presentados por el descubrimiento del cuerpo de Amy, una cosa sigue siendo cierta. Una joven inocente fue asesinada a sangre fría, y un asesino está suelto. Durante las próximas 3 décadas, una enorme cacería humana por el asesino del lago Erie continúa, liderada por los detectives de Bay Village y el FBI. En 2006, las autoridades descubren que algunas otras chicas en la ciudad de Norte Olmsted, Ohio, recibieron llamadas similares de una figura masculina no identificada alrededor del tiempo en que Amy recibió la suya. Todas respecto a comprar regalos para sus madres, en situaciones similares a la que llevó al secuestro de Amy. Ninguna chica siguió el plan. Esto sugiere a la policía que enfrentan a un depredador en serie, no a un delincuente ocasional. Después de otros 7 años de investigación inconclusa, el caso trae a bordo al agente especial Felipe Torsney, conocido por su papel en la captura del infame gángster Whitey Bulger a finales de 2013. Torsney indica a los periodistas que el asesino probablemente era un residente de largo plazo del norte de Ohio, muy familiarizado con la geografía local. Avanzamos otros 7 años hasta el día de hoy, y las autoridades aún no tienen ninguna pista o leads notables. En 2020, el año pasado, los investigadores afirmaron que quien sea responsable probablemente ni siquiera esté en su lista de sospechosos en este punto, debido a lo exhaustivamente minuciosos que han sido al investigar los nombres que han surgido. Después de más de 15.000 entrevistas, 150 sospechosos y 8.000 pistas, la muerte de Amy sigue en el aire, congelada en una nube de angustia, desesperación y tragedia. Cuando se trata de pistas en el caso de Amy, nada importante llama la atención como un gran avance en la investigación. Lamentablemente, Amy falleció antes de que se registraran detalladamente las llamadas telefónicas, por lo que es imposible determinar la ubicación del teléfono del sospechoso con quien habló, ni la línea desde la que Amy informó a su madre de su seguridad. Si Amy hubiera sido secuestrada años después, el centro comercial donde contactó con su secuestrador habría tenido CCTV instalado para capturar una imagen más clara del sospechoso. Recuerda que se pensaba que Bay Village era tan segura como podría ser una pequeña comunidad, y ese tipo de medidas nunca estuvieron siquiera en la mente de los ciudadanos. Dicho todo esto, hay algunas pistas y artefactos perdidos esparcidos a lo largo del caso que vale la pena magnificar.
En lugar de una pieza importante de evidencia o un patrón sospechoso, queremos llamar la atención sobre los detalles más pequeños que podrían marcar la mayor diferencia. En primer lugar, faltaban 3 elementos significativos en la persona de Amy el día que se encontró su cuerpo en el campo a lo largo de la carretera del condado 1181. Estos artefactos personales eran un par de botas de montar a caballo negras, una mochila de mezclilla con un archivador académico dentro, y el lema, el mejor en su clase escrito en el broche, y un par de pendientes de turquesa en forma de cabezas de caballo. Estos artículos eran lo suficientemente singulares para impresionar a los padres de Amy, y distinguibles para alertar al público. Los detectives asignados a la investigación comentaron sobre cómo los depredadores en este tipo de crímenes a menudo guardan recuerdos de sus víctimas como retorcidos trofeos para ellos mismos. Todos estos objetos desaparecidos fácilmente podrían haber sido guardados por el asesino como recuerdos. Si se encontrara alguno y se identificara, podría ser una conexión con Amy. El otro punto peculiar de interés se descubrió en noviembre de 2006, cuando varias otras chicas se presentaron a los investigadores, compartiendo historias similares de conversaciones telefónicas con un hombre que quería comprarles regalos para sus madres y encontrarse en centros comerciales. Estas chicas también eran residentes de los suburbios del norte de Ohio, en una ciudad llamada North Olmsted, una comunidad vecina con Bay Village. Aunque estas chicas no eran amigas directamente de Amy, todas ellas tenían una conexión concluyente con el Centro de Naturaleza y Ciencia del Lago Erie. Los detectives descubrieron que el centro usaba una cabina de registro para visitantes en la entrada principal, en la que todas, incluyendo Amy, habrían firmado durante sus visitas. Los libros de registro, además de firmas, contenían números de teléfono y direcciones de visitantes, dando al depredador un recurso para la ubicación de su posible víctima. ¿Cuántos libros de registro mantuvo el centro a lo largo de su historia? Y si están archivados es desconocido. Desafortunadamente el hallazgo se realizó 17 años después del asesinato de Amy, y por lo tanto, volver y señalar sospechosos de cualquier documento guardado es casi imposible, y si se llevó a cabo, las autoridades no presentaron ninguna pista a partir de ello. Sin embargo, lo mencionamos porque parece más que probable que el perpetrador utilizó el registro de visitantes y posiblemente el propio centro para encontrar a jóvenes mujeres. Si posees información relevante de los últimos 30 años sobre el Centro de Naturaleza y Ciencia del Lago Erie, contacta con las autoridades pertinentes. O si has oído hablar de algún caso similar de llamadas telefónicas realizadas en el norte de Ohio, podría conducir a la mejor oportunidad de encontrar al criminal en serie. Ahora nos volvemos hacia las teorías que rodean el asesinato de Amy. Como en muchos casos de niños desaparecidos y asesinados, una de las teorías a menudo discutidas al comienzo de una investigación es el enfoque en los padres y su posible participación. Afortunadamente, en el caso de Amy, las autoridades pudieron descartar rápidamente tanto a Marcos como a Margarita Mihaljevic como sospechosos. Ambos tenían coartadas sólidas ya que estaban en el trabajo y rodeados de compañeros de trabajo. Algunos teóricos de la conspiración han intentado razonar que los padres podrían contratar a alguien o convencer a un hombre para secuestrar a su hija. Pero la verdad del asunto era que los padres de Amy no tenían nada que ganar al llevar a cabo un plan tan extraño. Es una hipótesis desesperada basada en agarrarse de un clavo ardiendo y debería ser descartada de una vez por todas. Sin embargo, muchas de las otras teorías tempranas giraban en torno a amigos y familiares cercanos a la familia Mihaljevic. Estas eran las personas más propensas a tener conocimiento de la situación laboral de Margaret, así como de la rutina después de la escuela de Amy y el número de teléfono de su residencia. Ellos sabrían de la profunda conexión de Amy con su madre y su absoluta voluntad de hacer cualquier cosa para hacerla feliz. La compasión de un niño suele verse y aprovechada por personas cercanas a ellos, no por extraños o espectadores, dispuestos a cometer delitos aleatorios. Lamentablemente, todas y cada una de las posibles personas de interés estrechamente conectadas con los Mihaljevics fueron intensamente investigadas tanto por la policía local como por los agentes especiales del FBI, y ninguna se considera actualmente sospechosa principal. Pero hubo algunas personas prometedoras descubiertas por los investigadores durante los primeros años, después de que se encontró el cuerpo de Amy. El primero fue un antiguo mozo de cuadra en Granjas Holly Hills, donde Amy solía montar a caballo para recreación. Su nombre era Sean Tabellion, quien también se hacía llamar Sean Oscuro.
A Sean lo echaron de un puesto de trabajo anterior en un establo por hacer cosquillas a niñas pequeñas, y fue acusado de violar a una niña de 12 años en el estado de Washington en 1983. Y otra persona conectada a través de granjas Holly Hills fue el doctor Gregorio Capella, cuya hija también montaba caballos junto a Amy. Se enfrentó a acusaciones de escribir cartas de amor a una menor de edad, pidiendo ser su novio, y dormía en la misma habitación que las niñas jóvenes cuando llevaba a los equipos de fútbol juvenil en viajes a Canadá. Ambos hombres de granjas Holly Hills perfilados solo tenían sospechas circunstanciales en el mejor de los casos y nunca fueron arrestados. Otro conjunto de sospechosos surgiría debido a su participación en los eventos conmemorativos de Amy, celebrados alrededor de Bay Village, poco después de que ella desapareciera. El primero fue Roberto Jones, quien asistió a un servicio conmemorativo y entregó a Margaret $1000 en efectivo. No conocía a la familia Michalchevich a nivel personal, lo que hacía que la amable transacción fuera un poco extraña. Cuando los investigadores indagaron sobre Robert, descubrieron un patrón de comportamiento extraño, como su infamia en la ciudad por pararse desnudo frente a la ventana de la sala mientras pasaban niñas pequeñas, o simplemente mirándolas mientras se dirigían a la escuela. También se sospechaba de él por incendio provocado cuando la casa en la que vivía se quemó, en 1989. Pero cuando el FBI obtuvo una orden de registro para excavar en su nueva casa, no se pudo encontrar nada notable. El otro sujeto peculiar al que la policía apuntó después del memorial de Amy fue un hombre sin nombre que aparece en el libro del exagente del FBI Robert Ressler, quien lucha contra monstruos. Ressler señaló que el hombre se desvió, ofreciéndose como voluntario en la búsqueda de Amy, distribuyendo volantes y visitando hogares. El hombre también mandó tarjetas de condolencia a Margaret con horquillas, diciéndole que ellas las usarían cuando encontrasen a Amy. Pensando que era una señal de implicación, Ressler y otro agente del FBI visitaron al hombre para agradecerle sus esfuerzos de voluntariado antes de convertirlo en un interrogatorio. El hombre proclamó su inocencia, pero la policía siguió vigilándolo. Descubrieron que tenía un historial de problemas mentales y emocionales, y sintieron que habían encontrado a su hombre. Sus reacciones instintivas parecieron validarse cuando el hombre combinó una dosis letal de etanol con su refresco, solo semanas después de que se encontró el cuerpo de Amy. Ressler y el FBI intentaron registrar la residencia después de su suicidio, pero antes de que pudieran, la familia del hombre había limpiado y vaciado la casa. Su ropa fue donada a una tienda buena voluntad. Años después, la policía local le dijo a varios investigadores este hombre no identificado en cuestión. En realidad tenía muy pocas pruebas que sugirieran que podría ser el asesino, y nunca se consideró seriamente, citando que tenían acceso a las pertenencias del hombre. Y ni siquiera se encontró una fracción de una pista. Ya no se considera al hombre como un sospechoso principal. También había un par de otros hombres en el área de Bay Village que mostraban historias perturbadoras con menores y jóvenes chicas en las que se centraban las autoridades. Uno era Kenneth Roberto Stanton, un acosador en serie, que se mudó al norte de Ohio en 1989, unos meses antes de que Amy desapareciera. Su modus operandi era hacerse amigo de las jóvenes y averiguar cuándo estarían solas en casa, ganándose su confianza antes de invadir sus hogares. La policía diría más tarde que Stanton era solo un sospechoso debido a que su modus operandi congruente se alineaba con el asesino de Amy, pero no tenía ninguna conexión física con su caso. Otra figura masculina sórdida era el Dr. Frank Bocone, un dentista local de Bay Village, con una inclinación a hacer insinuaciones a menores de edad femeninas. Se mudó fuera del país poco después de que Amy fuera secuestrada, y aquellos que lo conocían le dijeron a los reporteros que él pidió a su familia que le enviara actualizaciones sobre el destino de Amy. Lo que le sucedió a Frank es desconocido, pero algunos dicen que golpeó a su esposa y huyó a Costa Rica. Un problema flagrante con la investigación en general, y una búsqueda del perpetrador perfecto, es el hecho de que hay un número desproporcionado de delincuentes sexuales registrados en el área del norte de Ohio, especialmente dispersos en suburbios de clase media como Bay Village y North New Olmsted. Y si la lista de pedófilos y violadores conocidos es grande, uno solo puede imaginar cuán grande podría ser la lista de criminales no confirmados y desconocidos. Por lo tanto, el mero número de nombres que se repiten en los informes policiales y las investigaciones del FBI es demasiado grande para comprender, y mucho menos para listar con una razón apropiada. Si acaso, esta realización es aún más perturbadora, considerando que lo que le sucedió a Amy
puede no ser un incidente aislado por un solo depredador en serie con múltiples víctimas, sino más bien un pedófilo solitario en medio de innumerables otros, aún al fuera, llevando a cabo su cometido en un circo incontrolado de maldad. De todos los hombres investigados, entrevistados e implicados en el caso de Amy, ninguno destaca más que una figura sospechosa, investigada por el periodista veterano y experto en el caso, Santiago Renner. En noviembre de 2008, Renner publicó un artículo para clevesine.co titulado, cita, Persona de interés, detallando la historia y su búsqueda personal de un hombre llamado Dean Runkle. Dean Runkle no era solo un personaje de los suburbios del norte de Ohio con conexiones vagas con la familia Mihaljevic o un pasado semisospechoso. Más bien, Dean fue el primer sospechoso y el más prolífico que se cruzó con todas las chicas que recibieron llamadas extrañas de un hombre no identificado a finales de la década de 1980. Había trabajado como voluntario en el Centro de Ciencia y Naturaleza del Lago Erie en 1989. Pero ninguno de los ex empleados del centro recordaba su nombre, hasta que un hombre llamado Tomás Paksinski llamó a Renner en agosto de 2008 y le dijo que su antiguo profesor de ciencias de octavo grado en 1991, llamado Dean Runkle, hablaba sobre el Centro de Ciencias del Lago Erie a sus clases. Este era el voluntario que tanto Renner como el FBI querían investigar, y así comenzó el esfuerzo de perfilamiento. Dean Runkle nació a mediados de la década de 1940 en Nuevo Londres, Ohio, en una granja a solo unas pocas millas de donde se encontraría el cuerpo de Amy en el camino del condado 1181. 45 años después, vivió una vida temprana tumultuosa, lidiando con un padre abusivo y la trágica muerte de su hermana gemela de 6 años en 1950. Sin embargo, desarrolló un amor por la ciencia y la biología y estudió educación en la Universidad Estatal de Bowling Green, encontrando empleo poco después de graduarse como instructor de ciencias de séptimo grado en la escuela secundaria Vermilion en 1967, ya ganando premios por su trabajo al final de su segundo año. Y en la superficie, estos premios tenían sentido. Era un individuo colorido, implementando cine y fotografía con sus estudiantes. Sin embargo, este hábito parecía penetrar más profundamente en su vida privada, ya que llevaba los videos y fotos de la casa de sus estudiantes para cortar y desarrollar la película en su propia residencia. Cuando no enseñaba, Dean tocaba piano ragtime en lugares como Disneylandia. Para cuando regresó a la enseñanza, Dean Runkle había montado un conservatorio en miniatura en su aula con varios animales y criaturas. Esto lo llevó a involucrar aún más a sus estudiantes fuera de las conferencias, llamándolos sus asistentes y permitiéndoles pasar tiempo en su casa después de la escuela y los fines de semana, mientras cuidaban el equipo de animales. Todo eso cambió abruptamente en 1987, cuando Dean renunció a su puesto citando problemas de salud, pero nunca dio la misma explicación a los padres o administradores. Regresó a Nuevo Londres y trabajó en una tienda de mascotas, suministrando ratones a centros naturales locales, como el Centro de Ciencias del Lago Erie. No pasó mucho tiempo antes de que Dean consiguiera otro puesto de profesor en la escuela secundaria Junior Norte, donde construyó otro zoológico en miniatura, y volvió a utilizar a los estudiantes como sus asistentes después de la escuela. Mantuvo este puesto hasta 2003, cuando Dean renunció de repente una vez más. Esta vez, Dean realmente se fue sin motivo, renunciando a un año sabático, la jubilación y su pensión. Curioso acerca de la personalidad de Dean y su relación con él, Renner se puso en contacto con más de 500 de sus antiguos alumnos de secundaria, ahora adultos en el mundo real. Según todas las cuentas, recibió muchas respuestas positivas sobre la energía contagiosa de Dean y cómo inspiró a los estudiantes a seguir carreras en biología o ciencias veterinarias. Sin embargo, también recibió una buena cantidad de secretos, revelando un lado más oscuro de Dean y un patrón de comportamiento perturbador. Primero estuvieron los relatos de maltrato animal, como cuando le jugó una broma a su esposa, o cuando engañó a un amigo sumergiendo un gato en nitrógeno líquido, congelándolo y dejándolo romperse en 1000 pedazos en el suelo. Luego estaban las numerosas instancias de incidentes espeluznantes con los niños. Una niña fue citada por Renner en su artículo diciendo, cito, «Era más que espeluznante. Se sentía como un animal que te nota cuando entras a una habitación. Era especialmente cercano a algunas chicas, como la que se sentaba frente a mí. Lo veía poner su mano izquierda en su espalda y agacharse para susurrarle al oído. Ahora parece inapropiado la forma en que trataba a algunas de las chicas.
Otro estudiante masculino recordó la propensión de Dean para contar chistes sexuales a los chicos, llegando incluso a insinuar que le gustaban los niños antes de que llegaran a la pubertad, porque él fue una vez, cita, un enclenque. Otra ex estudiante femenina pensó que Dean era la coincidencia más cercana a un boceto policial del secuestrador de Amy que había visto jamás. De hecho, ella lo confrontó al respecto un día en 1990 y le dijo a Renner, cita, dije, sé que tú eres el que mató a Amy. Sus ojos se le salieron de la cabeza. No dijo nada, simplemente pasó junto a mí. 4 años después, otra estudiante suya salió a la luz con una revelación asquerosa, cuando escuchó a Dean decirle a un administrador que deseaba ser el padre de un bebé que llevaba una estudiante de 8º grado embarazada. Y eso no fue todo. Atkins dijo que Dean emitía vibraciones increíblemente incómodas cuando estaban solos, que hacía comentarios sugerentes sobre la ropa que las estudiantes femeninas usaban y era muy táctil con ellas, presionando su pecho contra ellas cuando hablaba en espacios cerrados. En 1995, el superintendente entrevistó a Atkins y otras chicas sobre estos comportamientos, un año después. Pero esa investigación no aparece por ningún lado en los registros profesionales de Dean. Una de las pruebas más evidentes contra Dean es un incidente que ocurrió con otro de sus estudiantes en el que fueron sorprendidos solos en el Pontiac Grand Prix dorado de Dean. El director de la escuela y la policía sabían de la situación, pero solo advirtieron a Dean. Es increíblemente peculiar mirar hacia atrás cuando se considera la marca y el modelo del vehículo en sí. El cuerpo de Amy Mihaljevic fue encontrado con fibras de oro microscópicas, investigadas para ser las de un automóvil de General Motors, muy probablemente un modelo de mediados a finales de la década de 1970. El Grand Prix de Dean era justamente eso, un Pontiac de color dorado fabricado por GM. Rena intentó rastrearlo hasta un depósito de chatarra, solo para descubrir que había sido desguazado años antes. Aunque solo se conocía ese único caso de un niño en el coche de Dean con él, había más rumores de que Dean había invitado a niños a su verdadero apartamento. El único chico que se confirmó que realmente había entrado se llamaba Daniel, quien más tarde le dijo a Rena que era un alumno favorito de Dean, y los dos se volvieron bastante cercanos. Continuaron en contacto después de la graduación de secundaria de Daniel con Dean, escribiendo cartas de contenido sexual. Dean llegó hasta el punto de establecer un fondo fiduciario para Daniel, pero las conversaciones entre los dos finalmente disminuyeron y Dean recuperó el dinero. Y en cuanto al marco de tiempo cuando su amistad terminó completamente, el otoño de 1989, el momento de la desaparición inicial de Amy. Cuando Rena llevó a cabo esta investigación en 2008 visitó a Dean en Key West, Florida, a donde Dean había huido en 2008 y desde entonces estaba administrando un restaurante de comida rápida. Dean negó vehementemente cualquier implicación con Amy o su asesinato, diciendo que siempre cooperó con el FBI incluyendo la realización de pruebas de detector de mentiras y se mudó a Florida por razones de salud. Afirmó que siempre estaba en la escuela después de horas y no tendría tiempo para ir al centro comercial y secuestrar a Amy tan pronto, después de que sonara la campana final. Cuando Rena confrontó a Dean sobre su relación con Daniel Dean, lo atribuyó a ser un momento difícil en su vida, pero mantuvo que nunca se volvieron físicos el uno con el otro. Rena también preguntó a Dean si podría haber estado en el Centro de Naturaleza y Ciencia del lago Erie en 1989 como afirmó Tomás Paksinski, y Dean le dijo que podría haber estado, pero no recordaba haber estado allí. Antes de irse, Rena hizo una pregunta más, preguntándose si Dean usaba el libro de registro en el Centro de Ciencias para recopilar números de teléfono de chicas jóvenes de North Olmsted. Dean dijo que no tenía nada que confesar, que había terminado de hablar y se alejó. Aunque las pruebas son circunstanciales en el mejor de los casos, las pistas y patrones asociados con Dean definitivamente sugieren que algo más siniestro podría haber estado en juego. Tuvo una infancia llena de pruebas y terrores, como enfrentar golpizas de su padre. Se teoriza que la muerte de su gemelo a una edad tan temprana también es un factor subyacente similarmente visto en la crianza de otros criminales. Naturalmente, una infancia trágica no implica que alguien se convertirá en criminal. Más sospechosos son los testimonios de testigos presenciales de crueldad animal y comentarios pedófilos, incluyendo la posibilidad de tocamientos inapropiados. Conocía el campo de Nuevo Londres crucial, según los investigadores, para ubicar el cadáver de Amy en el camino del condado 1181 dejado allí por el asesino. También tenía la conexión tan importante con el Centro de Naturaleza y Ciencia del lago Erie y una conocida fascinación por las niñas prepúberes.
No solo eso, sino que la gente ha señalado que, cuando se negó a renovar su licencia de enseñanza y huyó del sistema escolar, coincide con el marco de tiempo que establece que todos los educadores deben ser identificados por sus huellas dactilares para una base de datos nacional para obtener una licencia. Conclúyelo con un auto que podría coincidir con la descripción de las fibras doradas en Amy, y todo parece encajar perfectamente. Sin embargo, existe la misma posibilidad de que Dean no secuestró y mató a Amy. Se debe considerar la remota posibilidad de que él pudo haber salido rápidamente de la escuela para llegar al centro comercial al momento del secuestro de ella. También recuerda que como ex profesor, los otros niños lo habrían reconocido fácilmente, y aquellos que describieron al captor de Amy lo describieron como alguien con cabello castaño oscuro. El cabello de Dean es rubio sucio. El FBI tuvo a Dean como el principal sospechoso durante un tiempo, pero en 2019 se reveló que quien realmente asesinó a Amy probablemente no era alguien que ya habían investigado, haciendo parecer que Dean había sido absuelto después de años de entrevistas, polígrafos pasados y procesos de investigación exhaustivos. Como tantos otros nombres y sospechosos que se mencionaron en diversas teorías, Dean Runkle se convirtió en eso, solo en otra posibilidad. Antes de revelar nuestra hipótesis sobre el asesinato sin resolver de Amy Mihaljevic, queremos dejar claro que nuestras conclusiones presentadas en Detective de Casos Fríos son pura especulación lógica basada en evidencia, circunstancias y subtexto factual. Solo tenemos acceso a la misma información presentada en cada video. Y no intentamos prometer certeza o una garantía de expertos sobre los hallazgos a los que llegamos al concluir. Simplemente observamos, investigamos e informamos. Aunque el carrusel de sospechosos en el caso de Amy nunca termina, estamos seguros de que el hombre que le quitó la vida a Amy era un residente de mucho tiempo del norte de Ohio, familiarizado con Bay Village y sus comunidades vecinas. Estaba seguro de su enfoque increíblemente arriesgado al contactar a niñas pequeñas, mostrando una indiferencia por las consecuencias, pero una habilidad clínica para permanecer indetectado. Sin duda era un depredador en serie, y si ha atacado antes o no es imposible de decir. Pero sin duda, planeó sus estrategias hasta el más mínimo detalle. El asesino sin duda tenía conexiones con el Centro de Ciencia y Naturaleza del Lago Erie, y si no era un empleado, probablemente era un invitado o voluntario, que visitaba bastante para conocer el libro de registro, un tesoro de números de teléfono e información de contacto para sus víctimas. También podría haber trabajado en General Motors o en la revista Comercio y Tiempos con uno de los padres de Amy, conociendo sus horarios así como los de ella y coordinando su ataque utilizando esta información. Ken Lanning, uno de los fundadores de la Unidad de Ciencias del Comportamiento para el FBI, y entrevistado en ese mismo artículo de Santiago Renner previamente discutido, hace muy buenos puntos con respecto al asesino teórico. Habló sobre cómo la mayoría de los abusadores de niños no son realmente asesinos, sino figuras influyentes que convencen a sus víctimas para que confíen en ellos. Solo usan la violencia como último recurso, digamos, si la víctima se defiende, o si el factor de confianza nunca lleva a un contacto físico. Lanning continuó señalando que los niños asesinados en serie a menudo son el resultado de que extraños se atan las manos a la espalda, ya que un perpetrador dejaría demasiado rastro para victimizar a alguien cercano a ellos. De nuevo, esto se basa en la teoría de un depredador en serie y no en un homicidio aislado. El caso de Amy se ajusta al perfil de Lanning de un abusador de niños que intenta seducir a sus objetivos y su posterior asesinato, el efecto de su fracaso final para hacerlo. Las uñas de Amy estaban astilladas cuando se encontró su cadáver, señalando que luchó contra su atacante hasta que él se rindió y le quitó la vida. Entonces, ¿fue Dean Runkle el hombre responsable? Ciertamente es posible, pero también lo son cualquiera de los otros nombres que el FBI enumeró en su investigación. La parte más aterradora es que el asesino podría ser alguien que nadie esperaba, alguien que se volvió tan invisible que su rostro nunca siquiera se consideró. Ni siquiera los bocetos policiales del secuestrador nos dan una respuesta concreta, ya que las fuerzas del orden han dicho que el dibujo es una simple estimación y probablemente inexacto. Por lo tanto, el único camino hacia una conclusión justificada probablemente será si alguna vez se obtiene y se vincula a un individuo evidencia de ADN. La policía encontró cabellos parciales que no pertenecen ni a Amy ni a su familia en su cuerpo, y estos han sido recientemente enviados para análisis de ADN. Sin la raíz capilar, podría no obtenerse un perfil de ADN completo,
Pero si 30 años después este tipo de pista aún puede aparecer, debe haber esperanza para más. Al final, queremos recordar a Amy no por esa tarde del 27 de octubre de 1989, sino por cada momento que llevó hasta ese día. Queremos preservar su contagiosa compasión y hermosa alma en recuerdos de su delicada e inocente humanidad. Cuando pienses en Amy, piensa en ella como la joven amante de la naturaleza, de espíritu libre, con un potencial infinito. Piensa en su alma aventurera y su mente dotada y la felicidad que trajo a las personas en los años que adornó la tierra. Piensa en la chica que amaba a los caballos y los animales y brindaba consuelo a las criaturas vivientes y respirantes del mundo. Piensa en Amy no como una estadística o un expediente o otro episodio de un podcast de crímenes reales, sino como una niña brillante arrancada de la tierra demasiado pronto. Mitologizar al Coco de Bay Village no es lo que es importante. Lo que es importante es conmemorar a Amy Milne, asegurándonos de que ella sea recordada para siempre, siempre y siempre, manteniendo la esperanza de que podemos traer justicia a la familia de Amy. Este es Detective de Casos Fríos. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Detective de Casos Fríos. Si deseas profundizar más en el misterio, puedes seguir el enlace al archivo del caso incluido en las notas del programa, que contiene fotografías importantes, documentos, mapas y lecturas adicionales relevantes para el caso. Para apoyar el programa, deja una calificación de 5 estrellas donde lo escuches. Realmente nos ayuda a ampliar nuestro alcance y a crear conciencia sobre los casos que manejamos. Si te gustaría que investigáramos un caso específico, quizás incluso uno cercano a casa o de un ser querido, por favor llena el formulario de envío en las notas del programa. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.